Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy en este video vamos a estar viendo cómo funciona un potenciómetro. Aquí tenemos uno que es de 10 kilo o de 10.000 ohmios. Ustedes ven aquí tiene 3 patitas. Aquí hay otros tipos también como esto. Aquí vienen las 3 patitas. Este también es de 10.000 ohmios o 10 kilo ohms. Aquí ustedes ven que tiene uno aquí, hay veces que lo tiene uno al lado del otro. En este caso, este vendría así en el centro, en otro tipo de potenciómetro. Aquí se conecta el positivo y el negativo, y aquí este es la salida. Lo que vamos a estar haciendo hoy es leer el voltaje analógico que manda este potenciómetro por aquí al Arduino, y lo vamos a estar viendo, esa lectura de variación de voltaje lo vamos a estar viendo en el monitor serial del software y de Arduino. Un potenciómetro no es más que una resistencia variable. Vamos a dibujar aquí una resistencia. Y en estos potenciómetros vamos a poner que por aquí tenemos conectado el negativo, o sea 0 voltaje, y aquí tenemos conectado el positivo, que en el caso de acá del Arduino nos da 5 voltios. Aquí tendríamos que el negativo iría en esta pata, por ejemplo, el positivo de 5 volts en esta, y esta de aquí, que ya vimos que en algunos potenciómetros está aquí en el centro, estaría aquí, no en el centro, porque cuando le damos vuelta al potenciómetro, ustedes ven aquí, da vuelta, esta palanca da vuelta hacia un lado y hacia otro. Cuando hacemos ese movimiento, lo único que estamos haciendo es moviendo esta flechita que supuestamente está topando la resistencia aquí hacia un lado o hacia el otro, o a 0 volt o hacia 5 voltios. Al mover esta en el interior del potenciómetro, cuando le damos vueltas, lo que hacemos es que estamos tomando o menos voltaje o más voltaje. Si por ejemplo esta flechita estuviera aquí, no tuviéramos voltaje aquí, tuviéramos 0 voltios. Si esta flechita se pone aquí, vamos a ponerla discontinua, entonces aquí tendríamos 5 voltios que está saliendo por aquí. Ya dijimos, esta patica es la que está aquí. Esta patica en el Arduino se conecta en el pin este que está aquí a 0. Para leer, ella manda una señal del voltaje el cual está tomando de 0 a 5. Lo envía al monitor serial del software de Arduino, y ese software nos da una lectura. Mientras movemos esto de acá a acá, nos da una lectura de 0 a 1023. Lo que podríamos traducir que cuando esto está aquí, está en 0 voltios, en el monitor serial vamos a ver 0. Y cuando esté aquí, que está tomando 5 voltios, para enviar esos 5 voltios a algún lugar, nos va a marcar 1023. Y a consecuencia, si está en el centro, pues entonces en el monitor serial veríamos aquí, por ejemplo, unos 511. Y así, en una escala y en la otra, si lo movemos hacia acá, aumentará de 0 a 1023. Si movemos esta palanquita en dirección contraria, pues entonces vendría hacia acá y el voltaje bajaría y el número que se mostraría en la pantalla fuera menor. Ahora vamos a hacer la instalación. Vamos a coger el protobar. Vamos a ver. Vamos a tomar el Arduino, y lo primero que debemos hacer es, como ya sabemos, el Arduino aquí tiene una salida de 5 voltios y de 3.3 voltios
aquí se ve de los dos lugares, 5 voltios, 3.3 voltios. Nosotros vamos a utilizar los 5 voltios y la tierra. Aquí tenemos dos tierras, vamos a utilizar esta tierra, vamos a utilizar este cable negro, y en los 5 voltios vamos a poner aquí en los 5 voltios este rojo, y vamos a alimentar el protobar. Ponemos el negro en el azul, que es el negativo, y ponemos el rojo en el rojo, que es el positivo. Vamos a ponérselo al lado. Vamos a ponérselo a un lado para que se vean los dos. Ya tenemos el positivo y el negativo alimentando el protobar. Y ahora en el potenciómetro vamos a conectarle, vamos a ir usando los mismos colores, la tierra, vamos a conectarla a este del lado de acá, y lo conectamos aquí a la tierra, que es donde está el negro, y conectamos el vivo a la otra patita. Lo conectamos aquí al vivo también. Conectarlo acá, sabemos que todos tienen conexión. Y ahora la lectura del voltaje de salida que va a salir por aquí lo vamos a conectar al pin A0, que es este que ustedes ven aquí, A0. Conectamos aquí en A0, y ya tenemos el potenciómetro instalado con nuestro procesador electrónico, y lo único que nos queda ahora es hacer el programa, bajárselo al procesador electrónico y ver en la computadora, en el monitor serial del software de Arduino IDE, cómo funciona el potenciómetro, variándolo por aquí y viendo la señal que está mandando en el monitor. Ahora lo que debemos hacer es, pues, bajamos nuestro Arduino IDE, como lo están viendo ustedes aquí en la pantalla. Esperamos un momentico. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a File, porque este es otro programa, y Nuevo Sketch. Cerramos este, y aquí vamos a tener, ya tenemos el nuevo sketch para escribir el programa de este potenciómetro. Vamos a aprovechar aquí para ver otro ángulo de la instalación. Ya ven aquí ustedes, tenemos aquí que sale positivo y negativo al protobar, que son estos dos, y estos dos mismos, positivo y negativo, este rojo y este negro, está yendo al potenciómetro, y la salida del potenciómetro está yendo al pin analógico A0, como ustedes pueden ver aquí. Aquí en este link de aquí, a salir aquí arribita en la esquina, ustedes van a ver un video donde vamos a estar aplicando el potenciómetro a un servomotor. Por eso hemos hecho este video primero, para que se pueda entender el segundo. Entonces ahora vámonos a escribir el programa para ver cómo leemos digitalmente el voltaje de un potenciómetro. Lo primero es que nos vamos al VoiceRap y escribimos serial.begin, abrimos paréntesis, 9600, cerramos y punto y coma. Esta es la conexión entre el procesador electrónico y el monitor serial para
leer digitalmente el voltaje que vamos obteniendo del potenciómetro. Ahora nos vamos al while loop y escribimos un int sensor value igual analog read con mayúscula, abrimos paréntesis, y este es el pin donde va a estar conectado la salida del potenciómetro para ser leída. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora vamos a escribir el serial print para poder printearlo en el monitor serial. Y ponemos qué es lo que vamos a printear, qué es lo que vamos a leer, el valor que nos va a estar dando el sensor, que en este caso es el potenciómetro. Y le ponemos un delay. Este delay va a ser el retardo que va a haber entre los números que vemos en el monitor serial, que en este caso le vamos a poner 1 para que sea más exacto. Si este número lo vamos subiendo, pues veremos con más lentitud el movimiento, o sea, los valores de voltaje en el monitor serial. Bueno, ya tenemos el programa. Vamos a probarlo primero aquí, verificarlo. Si no sale nada aquí, tenemos un error. Sensor value no declarado. Aquí nos falta una R. Ok, vamos a verificar de nuevo. Está bien. Y ahora le bajamos este programa. Se lo tenemos que bajar ahora acá al procesador electrónico, pero primero tenemos que conectar la computadora al procesador electrónico. Ya lo tenemos conectado. Aquí tenemos que lo que tenemos conectado un Arduino Mega, pero estamos usando un Arduino 1. Vamos a cambiar por aquí y aquí abajo nos dice que estamos conectados. Ahora este programa se lo vamos a bajar aquí. Cuando bajemos el programa, las luces van a pestañear. Bajamos el programa. Ya vieron ustedes, las luces pestañearon acá. Quiere decir que ya el programa está listo. Para los que quieran usar el código, pueden encontrarlo en la descripción del video. Y ahora vamos a ver el monitor serial para ver los valores en la computadora que va dando este potenciómetro desde 0 a 1023, o sea, de 0 a 5 voltios. Ahora vamos a tomar el potenciómetro. Tenemos que sujetar bien. Ya se me zafó un cablecito aquí. Si no hay una buena conexión, la lectura no es muy exacta, así que vamos a ver si lo podemos sujetar bien. Cuando hacemos una instalación, tenemos que asegurar bien todas las instalaciones. Ahora yo voy a abrir el monitor serial acá. Ustedes ven aquí los valores. Está variando porque la conexión no está muy bien. Vamos a poner bien aquí. Muy bien, ustedes pueden ver ahí, acá en el monitor serial, que está oscilando entre 0 y 1, 0 y 1. No es exacto porque los cables aquí se están moviendo, parece. ¿Ves? Si yo lo aguanto bien, se queda en 0. Pero bueno, aquí estamos todos hacia la izquierda. Si yo lo voy dando hacia la derecha, ustedes ven que el número va aumentando, va aumentando, va aumentando. Ahí si llego a 500 y algo, esto es aproximadamente a la mitad. Si sigo y me voy acercando a los 5 voltios, pues él va a estar cerca
1022, 1023, está variando porque tengo una falsa conexión aquí. Ya ven ustedes, 1023, si lo llevo completamente hacia el otro extremo, o sea, hacia 0 voltios, pues irá hacia 0. Bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado, espero que les sirva de algo, que le saquen provecho, estén bien donde quiera que estén, y que Dios los bendiga.